Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos hoy a hablar del tema de heteroscedasticidad. Entonces, pues empecemos. ¿Qué ocurre? Recordemos un poco las bases de nuestro modelo de regresión lineal, y igual a x transpuesta por beta. Lo que decíamos esencialmente es que si el error condicionado a x era igual a cero, ¿no? Nuestra exogenia estricta, entonces podríamos decir que el valor esperado de beta gorrito era beta. Si teníamos el mundo en el cual tenemos una muestra grande, es decir, donde empiezan a funcionar las propiedades asintóticas, pues decíamos que esto se volvía correlación cero, un poquito más débil el supuesto que el de exogenia estricta, implicaba que la distancia entre el beta gorrito y el beta estimado para mi muestra particular se volvía más pequeña, y esto lo llamábamos consistencia. Aquí decíamos que si los errores eran normales, media cero, y con una varianza, digamos, particular, llamémosla por ahora, en este caso, sigma cuadrada, entonces íbamos a decir que el estimador del beta se distribuía como una normal, centrada en beta y con una varianza muy particular. Cuando teníamos una muestra grande, no necesitábamos nada para decir, pues que nuestro beta convergía en distribución a una normal con media cero. Recuerden que son equivalentes, solo que esta es la notación. Y aquí era 1 menos n con un pelín también sobre la varianza del beta gorrito, ¿no? Con algún pequeño cambio acá. Listo. Pero en cualquiera de los dos casos, dependíamos de la varianza del beta, sin importar si la muestra era grande o pequeña. Y nuestro supuesto grande era que esa varianza del beta, ¿no? Digamos, iba a ser una formulita muy sencilla, que era x transpuesta por x a la menos 1, x transpuesta sigma cuadrado, x transpuesta por x a la menos 1, que la varianza era esto, que esta llamábamos era la fórmula del sándwich, ¿no? Que después va a servir para los estimadores de sándwich. Pero esta fórmula se volvía muy sencilla si resultaba que esta matriz omega era una matriz de identidad. Entonces decíamos que la varianza de beta gorrito venía siendo simplemente sigma cuadrado x transpuesta por x a la menos 1. ¿Qué quiere decir que omega, esta matriz que está aquí dentro de mi sándwich de la varianza, sea una identidad? Quiere decir que estamos bajo el mundo de la homoscedasticidad. Y bajo el mundo de la homoscedasticidad, lo que ocurre es que la varianza del error, ¿no?, condicional en mi x, pues venía a ser sigma cuadrado por y. Realmente lo que va acá es esa varianza del error. Entonces, cuando se reemplazaba, pues llegábamos a esta forma. Entonces, sin importar si estamos muestra pequeña, muestra grande, la fórmula con la cual se distribuye el beta gorrito, que sea una normal con esta varianza, que me permite utilizar pruebas T y F en cualquier caso, para hacer mis pruebas de hipótesis, depende de la construcción de la varianza, que a su vez depende de este supuesto, de la homoscedasticidad. Entonces, matricialmente, pues se ve por qué está la matriz de identidad, pero ¿qué quiere decir esto un poco más intuitivamente? Entonces, pensemos que aquí me están diciendo, mis errores son sigma cuadrado, la varianza de esos errores tiene esta forma, y aquí tenemos unos ceros en esa matriz. Todo esto es así. Esto es lo que está detrás de la homoscedasticidad. Y resulta que esto tiene dos componentes. A que la diagonal sea sigma cuadrados, la vamos a llamar que los errores sean idénticamente distribuidos.
distribuidos. Y que este pedazo de acá sea ceros y este también. Vamos a decir que los errores sean independientes. Eso es lo que quiere decir al final la homocedasticidad, esta restricción específica sobre la matriz de varianzas y covarianzas de los errores. Sigue siendo un poco extraño, ¿no? Entonces vamos un poco hacia la intuición detrás de qué es lo que está pasando, entendamos qué quiere decir este supuesto que estamos utilizando y que miren que realmente es una restricción a la cual podemos cambiar un poquito para ajustar realmente cuál debería ser la matriz de varianzas y covarianzas que usamos para las pruebas de IF. El caso sencillo que le dicen a uno es, mire, usted tiene una regresión como Y, que viene a ser el resultado de un examen, en función de una variable X, o pues puede ser multivariable, más sencillo en este caso, que en este caso son las horas de sueño. Entonces lo que nos dicen es que hay una relación positiva entre las horas del sueño y el resultado del examen. ¿Qué venía a ser S igual a Y igual a X transpuesta beta más el error? Este error, muestralmente, pues viene a ser simplemente esta diferencia, digamos, entre el punto rojo y el valor que está acá es la diferencia entre el Y real y el Y predicho para esa observación 1. Digamos, entre estos dos, la diferencia es pequeña. Este va a ser mi U2 para el individuo 2. Acuérdense que esto lo puedo escribir pues como beta 0 más beta 1 xi más el error i en la forma escalar para que cuadre un poco con esto. Y viene a ser la diferencia, en este caso el punto verde pues es Y2, el valor observado, y Y2 gorrito, que sería el valor predicho. Mejor dicho, cuánto me descaché un poco en predecir realmente lo que se observa, dada la información que yo veo, que en este momento la única información que yo tengo para hacer la predicción son las horas de sueño. Pues normalmente uno le explica, no, mire, es que la homocedasticidad le está diciendo que sin importar cuál sea el valor de X, pues esto es como si estuviese dentro de una especie de túnel. Es decir, la dispersión relativa entre estos errores que hay, digamos, entre los valores reales y los valores observados es más o menos la misma historia, sin importar si tengo pocas horas de sueño, muchas horas de sueño, estos datos están por ahí. Mientras que en una situación de heteroscedasticidad, pues eso no ocurre. Si yo tengo 3 horas de sueño, resulta que la varianza de los errores de este vector que estaría acá, condicionado a que las horas de sueño son 3, pues resulta ser mucho más pequeña que la varianza de los errores, dado que las horas de sueño son igual a 8, por ejemplo. Entonces nos dicen que en esta gráfica normalmente veríamos un ejemplo de homocedasticidad, mientras que en de la derecha es un caso de heterocedasticidad. La respuesta es sí, pero la intuición detrás va más allá de eso. Y miremoslo en el ejemplo que está generando estas gráficas. Es decir, esto no nos va a llevar, digamos, a esta matriz. Y ahí es donde tenemos que verlo, en términos de la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos en un mundo 1, este que está acá, que es de donde viene la gráfica. ¿Y por qué tenemos el punto verde y el punto rojo resaltados? Porque el punto rojo es nuestra observación 1 y el punto verde es nuestra observación 2, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es una pequeña simulación, que son esos datos, donde tenemos un error para el individuo 1, unas horas de sueño, una nota del examen, y por lo tanto un residual. Entonces, miren que este sacó 3,81, el valor predicho realmente era como un 3, luego el residual es 0,8. Para esta línea verde, para este punto verde, pues era 3,64, casi que le pegamos, así que el error es muy chiquito. Entonces hablábamos como de ese túnel que hay, ¿sí? Pues resulta que nuestro túnel
el cual estamos hablando, pues no es realmente sobre cómo se ven cada uno de estos puntos, es decir, todos los puntos en general, sino cómo esa pepita roja debe mantenerse dentro del túnel si yo tengo diferentes muestras. Es decir, si yo empiezo a cambiar la distribución, la muestra, diré, todo viene de una misma distribución. Y luego el punto rojo debería mantenerse en ese túnel que teníamos en mente ahorita en el dibujo. Igual que el punto verde. Igual con cualquier otro de los puntos. Todos, sin importar la muestra que yo estoy haciendo, aquí cambia porque estoy generando errores aleatoriamente, pues se van a mantener. Esa es la idea detrás, digamos, de que tengamos un valor constante. ¿Mm? Y que esos valores, digamos, el ancho de ese túnel, tal como decíamos acá, sea el mismo sin importar el valor de X, quiere decir que los errores van a estar idénticamente distribuidos. Entonces miren que no importa, el punto rojo, el punto verde siempre van a estar dentro de ese mismo rango. ¿Mm? Pero piensen lo que no es que todos los puntos estén sobre el rango, sino que en esta situación hipotética donde vamos cambiando la muestra, pues el punto Y relativo al Y gorrito más o menos está a la misma distancia siempre. A veces es positivo, a veces es cero, a veces es negativo, pero siempre se va a mantener dentro del túnel, igual que el punto verde. Esa es nuestra primera situación. La segunda ya la hemos visto. Entonces, ¿qué ocurre? Si vemos la fórmula, en la fórmula lo que estamos diciendo es que el valor de la varianza de la cual se genera el error depende del valor de X. Y por eso es que se produce este comportamiento que está acá, que entre más grande es el valor de X hay más ruido, simplemente. Pero esta es solo una forma posible de heteroscedasticidad. Es decir, puede haber una función mucho más compleja que me explique por qué en algunos valores de X yo tengo unas varianzas que no son las mismas para otros valores de X. Pero aún así, si ven, aun cuando los de separación del punto verde es mucho más grande que la del punto rojo, esos dos valores a veces son positivos, a veces son negativos, a veces uno es positivo, a veces otro es negativo. Lo único que ocurre en este escenario es que esta matriz que tenemos acá, ¿no? En esta situación de heteroscedasticidad, lo que vendríamos a tener es que la varianza de estos errores pues viene a ser como un sigma 1 cuadrado, sigma 2 cuadrado, digamos así. Por acá habría otro valor de sigma, sigma 2 cuadrado, no importa mucho. El caso es que estos valores pueden ser potencialmente diferentes, pero seguimos manteniendo nuestro supuesto de independencia. Es decir, es una situación donde no tenemos un único valor constante para la varianza, porque depende del valor de X, ¿sí? Pero lo que sí ocurre en esta situación es que no hay una relación entre estos dos objetos. Es decir, acá se mantiene, digamos, o no se cumple la independencia, se cumple, mientras que la parte de idénticamente distribuidos de los errores no se cumple. Entonces se viola la homoscedasticidad por esta parte, pero aún mantenemos la independencia. Aquí lo sabemos por construcción, porque miren que cada vez que yo genero el error, no depende sino de características de X, pero no depende de las otras observaciones, todas son independientes. A veces unas positivas, a otras negativas. Entonces eso nos lleva a la situación 3. En la situación 3, miren, aquí volvimos al mundo este de la homoscedasticidad, digamos, del túnelcito, pero hay una particularidad que no es tan fácil de ver con esta idea del túnel. Y resulta que siempre que el rojo se vuelve positivo, el verde se vuelve negativo, o algo por el estilo. Ven, aquí es poquita la diferencia, pero pasa. Acá uno es positivo, positivo, esta vez no falló. Pero en general va a tender a pasar que cuando uno es positivo, el otro es negativo.
¿Y por qué? Porque en este caso, por construcción, lo que dijimos es que, o lo que se hizo, ¿ven? Es que estamos tomando para generar la distribución de la observación 2 o el 4 con respecto a ese respecto al 5, el valor anterior como la media. Por eso es que está pasando esto. En esta situación, puede ser que tengamos el túnel, ¿no? Es decir, puede ser que la distancia sea la misma entre todos, pero aún así no se cumple la homocedasticidad, porque resulta que hay una correlación de los errores para algunas características. Siempre que sea par la observación, está correlacionado negativamente con la observación impar anterior. Eso es lo que pasa acá, pero puede haber mil otras formas de conexión. Y esto nos dice que en esta situación particular tendríamos algo diferente, y es que la varianza de los errores, ¿no? Pues vendría a ser, sí, podría ser, para que la mantengamos acá, sigma cuadrado como una constante, ¿no? Para los diferentes valores. Acuérdense que esta es una matriz n por n porque el n se refiere a cada una de las personas, observaciones que tengo acá. Pero lo que ocurre es que la correlación de estos señores no es una constante. Y ahí es donde está la gran diferencia. Entonces pongámosle aquí este 3,1. Bueno, estoy dañando un poco la convención normal de la construcción de los nombres. Pero bueno, ahí se entiende. Y así. Es decir, en este caso, mi diagonal está llena de constantes, entonces son errores idénticamente distribuidos. Por ejemplo, si digamos que estos los asumo como que hay alguna función entre ellos, pero los errores independientes no los tenemos así. Y esa es otra forma de la violación de la homocedasticidad. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que vamos a ver luego es que hay varias formas de trabajar con esto. Cuando tengamos esta situación, vamos a corregir el estimador utilizando la corrección de White, o la más conocida como errores robustos. Y cuando tengamos esta situación de acá, vamos a utilizar una corrección por clúster. Donde vamos a identificar de alguna forma qué es esa característica en la cual hay alguna correlación. No tanto la característica, sino qué variable de pronto me puede decir que dentro de un grupo particular de observaciones yo puedo decir que hay una correlación y fuera de esos grupos no la hay, ¿no? Pero son los dos tipos de correcciones. ¿Qué es lo que me permite esto? Esto me va a dar un valor diferente de omega. Me va a dar un valor especial de este omega para poder reemplazar luego en mi fórmula de la varianza del beta gorrito. Entonces yo voy a utilizar en la fórmula de sándwich, esa que teníamos por ahí, este valor de omega, simplemente para, teniendo esto en mente, poder decir pues que mi beta gorrito se distribuye como una normal, centrada en el beta original, pero con esta varianza corregida de la distribución. Y teniendo eso, pues yo ya puedo usar pruebas T, F y todo el arsenal similar. Pero entonces tenemos que saber cuál es el tipo de problema que tenemos y tratar de hacer una corrección de estas para ajustarnos a estas situaciones de heterocedasticidad. Como vemos, pues de vez en cuando hay formas como esta de los túneles que se pueden, digamos, poner estadísticamente en una prueba, como la Bush-Pagan y similares, para determinar si no se cumple la restricción de homocedasticidad. Pero generalmente vimos, por ejemplo, en el caso de los clústeres, que no es tan fácil darse cuenta. Se vuelve algo un poco más teórico de lo que está pasando detrás, ¿no? Son situaciones donde tuviésemos diferentes muestras y hay correlación entre unas y otras, y por lo tanto es necesario pensar en cómo
podemos construir versiones alternas del estimador de la varianza donde tengamos en cuenta cosas como los clústeres. Otra clase de correcciones como el bootstrapping o correlaciones para correlación serial y correcciones para correlación serial y similares que también nos pueden servir. Listo. Hasta luego.